es una de las cartas más específicas sobre algo que nos es común a todos, como el sufrimiento. ¿Hay alguien que sufre acá? ¿Sí? Bueno, a veces tenemos una propuesta del Evangelio casi como una promesa o como la venta de un producto, como que la vida cristiana es una vida sin sufrimiento, y no es así. No es una vida sin sufrimiento. Es más, se basa en el sufrimiento de Cristo. Pero está tan claro de que acá en la tierra, salvo que alguien tenga otra intención al predicar el Evangelio, de que dice, en el mundo, que sus palabras de Jesús, tendrán aflicción. Es verdad, no termina ahí el texto, gracias a Dios. Confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, es muy común, especialmente en las campañas o en las características de algunos ministerios, el tema de un evangelio que no tiene sufrimientos. Y no es así. La iglesia se inició con derramamiento de sangre. Los apóstoles todos sufrieron y fueron mártires, todos ellos. El Señor los guardó hasta determinado momento de la vida. Casi todos murieron entre los 60 años más o menos, excepto Juan, que no sufrió el martirio, no murió martirizado, pero sí vivió, preso en una isla. Fue desterrado por el Imperio Romano. El primer mártir fue apenas comenzó. ¿Se acuerdan quién fue el primer mártir de la historia del cristianismo? Esteban. ¿Cómo? Esteban. El primero. El primer mártir, allá en el libro de los Hechos, ¿sí? Capítulo 7 creo que es, ahí ya muere. El primer mártir del Evangelio. Pero lo siguieron miles y millones de mártires. Esto garantizó de que el Evangelio es real, diríamos en términos vulgares, posta a posta. ¿Por qué? Porque no había nada para ganar. Si era un engaño, no había nada. ¿Se comprende? En realidad ellos habían visto al Señor. ¿Sí? Habían visto al Señor. Así que la carta del apóstol Pedro, que es un mártir también, acuérdense, el apóstol Pedro es uno de los mártires también. Nosotros terminamos con el libro de los Hechos, solamente con la muerte de Jacobo y de Esteban, 2 mártires. Pero no fueron los únicos. Ahí terminó el libro de los Hechos, ¿sí? Pero todos los apóstoles que ustedes conocen y escuchan, todos fueron martirizados, todos. Murieron más o menos teniendo sus 50 a 65 años. El Señor los guardó hasta ahí, hasta donde los iba a aprovechar. Estaba todo calculado y preparado. Murieron en muertes horrorosas, después de padecer grandes martirios. El apóstol Pedro, antes de padecer, aproximadamente unos 2 años, quizás 4 años, entre 2 y 4 años antes de padecer, escribe la epístola llamada Carta del apóstol Pedro. Pedro, llamado anciano, está como unos 60 y algo de años, 60 años, en el año aproximadamente 68, 69, muere bajo Nerón. La carta fue escrita antes del año 70 de nuestra era. ¿Cómo lo sabemos? Porque no se menciona un hecho histórico. En el año 70 de nuestra era hubo un hecho histórico. ¿Cuál fue el hecho histórico? Hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuál fue el hecho histórico del año 70? De la historia de la humanidad, del año 70 después de Cristo. ¿Qué ocurrió? Es destruido Jerusalén y destruido el templo por el Imperio Romano. Y eso nos sirve a nosotros para saber si vivieron antes o después, porque un hecho de eso no hubieran relatado. Pedro no relata la caída de Jerusalén, ninguna de las cartas de Pablo tampoco, porque padecieron antes, murieron antes. El único que estuvo después de la caída de Jerusalén fue Juan, en el año 70. Acuérdense, el año 70
cae Jerusalén bajo el Imperio Romano. El general Tito, siendo Vespasiano emperador, cae. Destruida como está hoy, una metodista moderna, obvio. ¿Sí? Después vinieron los musulmanes y hay una mezquita hoy allí. ¿Sí? Del templo quedó su muro llamado el muro de los lamentos. Eso es. Pueden googlear, pueden ver por donde van los turistas, todo ahí está. Si tienen algún borlaco verde, si quieren hacer el viaje. Claro, ¿entienden? ¿Sí? Pero vamos a encontrar todo algo turístico hoy. Hoy algo todo turístico. ¿Sí? Pero Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70. Jesús predijo esto 30 años antes. Los discípulos asombrados, eran galileos de la provincia, provincianos, vienen a Jerusalén y dicen: mira estos edificios, Señor. El templo hecho por Herodes, remodelado por Herodes, de mármol, brillaba. 40 años le llevó a Herodes para quedar bien con los judíos, hermosear ese templo. 40 años para refaccionarlo de oro y de mármol. Impresionante, porque se pasaba bien con los judíos. Herodes no era judío, era rey permitido por los romanos. ¿Sí? Y Jesús les dijo: ahí nomás. Apenas le dijeron eso: mira estos edificios, Señor, cómo brillan. Dice, según los comentaristas, dice, cuando sale el sol a la mañana, dice que alumbraba el templo y brillaba. Era una cosa de locos. Y Jesús le dijo: de esto no va a quedar piedra sobre piedra. 30 años después. Jesús estaba con 33 años en ese momento, en el año 70, sí, 37 años. Después ocurrió. Los judíos se levantaron en contra de Roma, hicieron una revolución, pero después nos pasó como Malvinas. Después se vinieron los romanos, así como se vinieron los ingleses. Terribles legiones. Sitio de Jerusalén, casi 2 años, cayó todo eso, una muerte horrible, la gente. Espantoso. Se cumplió lo que Jesús dijo. Y para nosotros los cristianos, muy significativo. Se destruyó el templo. Y antes el apóstol Pablo ya había dicho: o ustedes ignoran que ustedes son ¿el qué? El templo de Cristo. Se terminó el sacerdocio como más sacerdote. Porque después el escritor de los Hebreos diría: el apóstol Pedro diría: ustedes son real sacerdocio, una nación santa. Así que fíjense con todas las cosas. La historia acompañó a la realidad del cristianismo. ¿Se entiende? Terminaba un pacto, ya está. Como si eso fuera poco, no quedó nada. Muro hoy con buenos papelitos ahí. ¿Sí? A ver con quién voy a casar, si el negocio me va bien, lo que sea, con el marido, qué es. De todo, turismo. ¿Sí? Pero no hay, ¿sí? Atrás una terrible, terrible templo musulmán. ¿Sí? La mezquita de Omar, no es de mi hijo, ahí, gigantesca, atrás, ahí, donde estaba el templo. Así que, qué importante, ¿sí? Es ver cómo todo fue pasando, porque Dios ya tenía preparado el cristianismo, a la iglesia, el nuevo pacto. Bueno, y en el libro de esta carta de 1 Pedro, se especializa Pedro en hablar del sufrimiento. Más de 15 veces en 5 capítulos va a hablar del concepto sufrir, el concepto, con una palabra o con otra palabra para que con el sufrimiento. En 5 capítulos, más de 15 veces va a hablar de eso. El sufrimiento. Porque aparentemente Pedro podría estar en Roma escribiendo esto, le llama la Babilonia, él probablemente estiraba en Roma, y se estaba levantando Nerón. Nerón preparaba una gran persecución. Nerón fue un demoniado, un loco, travesti, así, un degenerado era. Él se divertía, perverso,
matando a la gente, haciendo cosas así. Y de último de todo dijo, no puede ser que Roma ya esté hecha, no esté, yo quiero hacer una nueva Roma, yo quiero hacer una nueva Roma y no quiero más el Senado, no quiero el Senado, no quiero el Senado. Entonces, ¿qué quería hacer él? Quería destruir todo para empezar de nuevo. Y incendió Roma. Obvio, le iban a cortar la cabeza. Entonces encontró la excusa perfecta. Ella venía persiguiendo a los judíos. Pero hay otro grupo que es más peligroso que los judíos porque están por todos lados y se llaman los cristianos. Y le echó la culpa que los cristianos habían incendiado Roma. Y inició la gran persecución. Pedro va avisando a los cristianos de lo que va a ocurrir y los prepara para el sufrimiento. Y coloca de que el sufrimiento con Cristo es gozo. Es una carta muy especial. Yo le voy a dar el bosquejo. Hoy les doy el bosquejo. La semana que viene le voy a dar la parte filosófica. ¿Qué significa? Los famosos por qué. ¿Por qué tengo que sufrir si yo sirvo al Señor? ¿Por qué se me enfermó la nena y ahora el nene? ¿Por qué ahora perdí el trabajo y tal cosa? ¿Por qué tengo internado este acá y el otro acá? ¿Por qué? Son preguntas filosóficas. ¿No soy hijo de Dios? ¿No trabajo para el Señor? ¿No trabajo para el Señor? Otra vez lo mismo. Bueno, pero todo eso no va a ser para hoy. ¿Sí? En la carta y el libro del Nuevo Testamento que más va a usar la palabra no, porque si no la palabra para. Decí conmigo para. Bueno, decí conmigo para estudiarlo la semana que viene. Para en la carta. El reuma, para. El problema del corazón, para. Los problemas en casa, para. La pérdida de trabajo, para. Eso lo vamos a ver la semana que viene. El conflicto que se nos hace en la fe en nuestra realidad personal. Nos va a ayudar mucho. Pero hoy no. Hoy quiero que tenga el bosquejo para que mañana a la mañana, tomando mate o haciendo ayuno, agarren el bosquejo. Acá hay laburo mío, pero no me interesa. Si uno solo lo valora porque va a tomar mate y lo va a leer, ya le doy gracias al Señor. Y si lo hacen todos, gloria a Dios. Yo te doy bosquejo, lo estudias vos en casa, ¿sí? Sí, la hoja de ruta, porque creo que lo podés hacer, está muy claro. Así que, para redimir el tiempo, vamos a ir avanzando. La primera carta de Pedro, pueden sacar fotos, si quieren hacer el tema, ya está en el grupo de la iglesia. ¿Lo tenemos? La foto no. Lo levantamos en el grupo y lo pueden seguir en los celulares, el bosquejo. Es que no sale bien la foto con la luz y... No, pero se baja el... No, pero lo vamos a pasar el bosquejo al grupo. Al grupo de la iglesia. Pero hay gente que no está en el grupo, hermanos no están en el grupo de la iglesia. Pero por eso digo, tengan libertad si quieren venir y sacar fotos, y si no, como decíamos nosotros en la secundaria. No anotaron las cosas. ¿Paso los dos, pastor? ¿Los dos? ¿Cómo? ¿Paso las dos hojas? Sí, los dos. Sí. Bueno, pueden abrir los celulares en el grupo de la iglesia para seguirlo, el bosquejo que van a ver allí. Muy bien. Yo me pongo los vidrios para poder estar más ajustado. Ustedes van a estudiar una carta, uno de los libros de la Biblia. Uno de los libros de la Biblia, lo van a estudiar. Yo le doy la hoja de ruta y ustedes lo hacen. Así que bueno, vamos adelante. La presentación de la carta. Primera carta del apóstol Pedro, carácter universal. Ahora la explico. Perdón, pastor, hay algunos hermanos que no están en la red. Ya lo dije. Claro, por eso estamos... Ya lo dije, el que puede y el que no se acerca. Y el que no toma nota a la escuela secundaria antigua. ¿Sí? Con toda libertad te acercás con la cámara, ¡pum! Y sacás. Y si no, toma nota, ahí está, listo. Y él le sobran hojas, te presta una hoja, también, ¿no es cierto? Así que si uno quiere, puede anotarlo. Bueno, pues si nos faltó, Melanie, no tenemos pantalla. Si no, lo tendríamos todo en la pantalla. Pero Melanie está cuidando a Norma en el hospital. Bueno, primera carta del apóstol Pedro. El tema para nosotros, yo le pongo este título, el bosquejo que les preparé, yo le puse este título: victoria en el sufrimiento. Victoria en el sufrimiento. La ocasión, cristianismo perseguido, ya te expliqué muy bien. Es decir, la ocasión que se escribe la carta, el cristianismo está siendo perseguido, hay un loco en el poder del mundo, que se llama Nerón, un loco, ¿sí? Un endemoniado, un payaso, es un payaso así, ¿sí? Tocaba instrumentos, tenía problemas de carácter moral y sexual, mil cosas de ese tipo. Bueno, un perverso era, un perverso.
El escritor Pedro y Silvano, los que escriben son Pedro y Silvano. Muchos han dicho que la carta no la escribió Pedro porque el griego es muy sofisticado, muy culto este griego. Este es un griego muy culto, ¿sí? Diciendo de que Pedro era del vulgo y sin letra porque era pescador, pero eso no quita de que Pedro, por supuesto, manejaba el arameo y el griego. Y Silvano, no se olviden que ahí está Silvano también. Y Silvano podía haber sido el amanuense, es decir, era muy común, ¿sí?, que uno dictara y el otro escribía. Silvano es Silas, que formó parte del equipo misionero de Pablo. Silvano es Silas. Bueno, era un judío culto, muy culto. Silas. Bueno, ¿se acuerdan de Silas, no? Pablo y Silas, ¿no? También formó parte del equipo de Pedro. Bueno, la fecha de puse la década, ¿sí?, del 60 después de Cristo. Ahí está el tiempo que se escribió. Los destinatarios son creyentes del Asia Menor, Ponto, Bitinia, todo lo que hoy es Turquía. Turquía, ahí en el Mar Negro, hay un cerquita ahí, ya para el otro lado, ya está más con los rusos, con los países así. ¿Se entiende? Todo al norte de Turquía. Turquía es un país gigantesco que hoy es donde se escribieron las cartas a los Gálatas, a la Tesalónica, bueno, un montón de lugares. Bueno, un país gigantesco. Bien, la aplicación, estoy presentando la carta ahora, es universal, y viene así, epístola universal del apóstol Pedro. Aunque está dirigida a algunos, específicamente allí, regiones geográficas, la aplicación que es para dimensión de vida acá en Solano, y quizás es para tu vida, por lo menos para mí lo es. Para mí lo es. Es la aplicación universal, o sea, fuera de tiempo, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, estos principios se aplican. Es válido, me sirve. En el día a día abro esta carta y me sirve. Leo, más vos sos real sacerdocio y nación santa, sí que me sirve. ¿Se entiende? Entonces, toda carne es como hierba, la hierba se seca, me sirve. Así que de aplicación, el Espíritu Santo lo colocó de aplicación para todo. Bien, vamos al bosquejo exegético. ¿Qué significa un bosquejo exegético? Es un bosquejo que nos va a permitir tener bosquejado el estudio en su significado versículo por versículo. Anótatelo por tu vida rápido. Bien, bosquejo exegético, es decir, nos va a estar viendo versículo por versículo. Lo primero que encontramos es la salutación. ¿Quién lo quiere leer? No voy a leer todo, pero la salutación quiero que la lean. A ver. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Empezó la carta. ¿Se entiende? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, que sacan, judíos que fueron echados y cristianos que fueron echados, a los expatriados en toda esa región, ellos son los destinatarios. Bueno, se presenta Pedro como apóstol, capítulo 1, versículo 1. Vamos a tener toda la salutación, está en 2 versículos. En el capítulo 1, del versículo 1 al 2, está todo el saludo. Ahí está todo el saludo. Se va a decir que Pedro es apóstol, que va a los expatriados, y una cosa interesante como su punto C. A, Pedro apóstol. B, a los expatriados. C, a los elegidos. Decí conmigo, elegidos. Esto es interesante. ¿Sí? A donde va esta carta es a los elegidos. Es decir, que si alguien quiere hacer la aplicación para su vida, entra en este carácter, a los elegidos. Va a hablar del sufrimiento, a los elegidos. Así que a los elegidos, pero interesante, a los elegidos no para, sino por razones, ¿por qué? Presciencia. Por la presencia de Dios. Estaban elegidos de antes de que el mundo fuera mundo. Elegidos por presencia de Dios. Sí.
estamos mirando de que la naturaleza de Dios es eterna, estabas en el corazón de Dios desde siempre. ¿Sí? Ya estabas elegido desde siempre. Así que esta es la salutación. Pasamos a desarrollar el punto 2. Punto 1 es la salutación. Acuérdate mañana del otro 2. Desde los apóstoles a los expatriados, a los que están fuera de sus familias, elegidos por la presencia de Dios. Punto 2. Vamos a desarrollar 5 puntos en el bosquejo. Doxología trinitaria. ¿Qué es una doxología? La doxología es aquello que tiene que ver con reconocer a Dios en su esencia, por lo que Él hace. Reconocer a Dios por su esencia. Eso es la doxología. ¿Sí? Y en este sentido tenemos una doxología que es trinitaria. Se va a nombrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se va a nombrar. La doxología. Y lo vamos a encontrar allí desde el capítulo 1, versículo 3 al 12. En estos versículos del 3 al 12 está toda la doxología. Y va a decir, justamente, va a nombrar al Padre en el versículo 3, al Hijo lo va a nombrar también en el versículo 3 y en el 8, y al Espíritu Santo lo va a nombrar directamente en el versículo 12, cerrando. En el versículo 3 va a decir lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. En la doxología coloca, en esta doxología, fíjense, bendito el Dios y Padre. Empieza con una alabanza, ¿sí? Que nos hizo renacer. Que nos hizo renacer. Miren cómo nos ubica. Acuérdense que el versículo anterior tenía que ver con que vos estás elegido. Estás elegido. Pero me estoy rascando porque me pica. Me pica. Las cosas que me pasan me pican. Estás elegido y fuiste renacido. Bendito el Dios y Padre, hacer una fiesta que te ha hecho renacer. Porque estás elegido. Renacer. Así que qué importante es esto. Renacido, mañana acuérdense. Renacido para una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza que tenemos no es algo que me contaron, sino que tiene que ver con la vida resucitada de Cristo. Entonces Él dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Él vive, Cristo vive. No recordamos un difunto, no recordamos un héroe que murió. Jesús no es un héroe que murió. Jesús es el que resucitó, el que vive. Así que está hablando de una esperanza viva, es decir, de una experiencia real. Así que somos renacidos, si por el Padre, si fuimos renacidos por el Padre para una esperanza viva. Somos herederos por el Hijo, en el versículo 3 y 8. ¿Quién quiere leer el versículo 8? 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahí está hablando del Hijo, que ya en el versículo 3 ya habla, de que en Él tuvimos herencia. Ahí dice que nosotros tenemos herencia. Ustedes saben lo que es tener una herencia, No porque tengan herencia, no estoy hablando de eso, sino que lo que entendemos el concepto, ¿sí? Que lo que tiene menos que camino. Así que la herencia, así que ahí encontramos la herencia. Y vamos a encontrar ahí sí, vamos a encontrar las pruebas. Así que el gozo va a estar en medio de las pruebas, la alegría va a estar en medio de las pruebas, cosa de loco, por medio del Espíritu. Versículo 12, ¿quién lo quiere leer? A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todos esos 12 versículos del 3, esos 11 versículos del versículo 3 al 12, va a
van a nombrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y van a decir, de que fuimos renacidos por el Padre para esperanza, recibimos herencia en los cielos, herencia en los cielos. Así que, si de alguna manera se te ojean los bolsillos, acordate, creo que somos varios capaz, acordate que tenemos una herencia en los cielos. ¿Sí? Aun cuando la fecha de vencimiento la quieren colocar los médicos y digan, no va más, son 3 meses, son 6 meses. Hay una herencia en los cielos. Es decir, estamos hablando frente a el sufrimiento que produce la persecución o lo que puede, el padecimiento que tengamos que vivir, y la manera en que se está haciendo la terapia del Espíritu Santo. La terapia del Espíritu Santo es el Padre te ha hecho renacer, el Padre te ha hecho renacer, ¿sí? El Hijo te da herencia en los cielos, y en medio de las pruebas tenés gozo por el Espíritu Santo que te da salvación. Bien, ¿lo tienen allí? Así que ahí tienen los versículos bíblicos que los pueden colocar. Renacidos, el versículo 3, herederos por el Hijo, versículo 3 y 8, alegría o gozo y prueba en el 1.12, con salvación y gracia. Va a ser una gran declaración, va a decir que somos salvos por gracia ahí, por medio de la fe y por gracia. Ahí en el versículo 11, 12, ahí lo van a encontrar. Por gracia. Es decir, no te lo mereces, Hugo. No te lo mereces. No te hagas el bocho culpándote porque vos no te lo mereces. Si fueras mejor, tampoco te lo ibas a merecer. Tampoco te lo ibas a merecer. Jamás te lo ibas a creer que era por lo bueno que sos. Así que en cada debilidad, en cada rodilla que te pelaste y te lastimaste y te diste la nariz, la ñata contra lo que puede. Bueno, en cada una de esas cosas, para que te des cuenta que vos no podías. Jamás. Que es pura gracia de Dios. A veces, a los que son muy fuertes y muy sólidos, cuando viene el quiebre y se preguntan por qué. Porque muchas veces es para que reconozcan la gracia de Dios. ¿Saben los beneficios que cayeron? Porque los hierros también se ponen viejos, Aún cuando a los 25, 35 años todavía es fuerte y estuvo más atleta, va a llegar a los 70, va a llegar a los 80 y va a llegar a los 50. Y el tumor no perdona a nadie, el tumor. Y va a pasar factura y van a este que levantaba cosas, ahora no va a tener que levantar a él en la cama del hospital. Y que era tan delicadito, ahora le van a tener que cambiar los pañales. No era cosa de niños los pañales, ahora es cosa del viejo también. Y a veces era tan robusto y se va consumiendo y se va haciendo chiquitito, o así. Para que te cuentes que es por gracia, que siempre fue por gracia. Siempre, no era por lo inteligente que eras, ni la conducta que tenías, siempre fue por gracia. Siempre fue por gracia. Así que qué importante es entender que a veces los sufrimientos vienen para que el edificio se dé cuenta de que se sostiene por Dios, que siempre fue así. Así que esto es muy importante, el tema para la semana que viene. Los famosos ¿por qué? El ¿por qué? Así que acá clarito, somos renacidos por una esperanza que va al Padre, herederos por el Hijo, ¿sí? Y en medio de la prueba podemos tener gozo, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, por una salvación que es por pura gracia de Dios. Punto 3. Ya tenemos la doxología trinitaria. Quiero que la alaben al Señor mañana con mate dulce o mate amargo, pero que mañana hagan la doxología trinitaria. Ahí, esos 11 versículos. Léanlo mañana y den gloria a tu nombre, Señor. Y el problema va a ser chiquitito. No importa el diagnóstico que dio el médico. No importa si colapsó la tarjeta. No importa. El problema va a ser chiquitito. Vean esa doxología. Y se van a levantar como gigantes. Te vas a dejar de tenerte lástima vos mismo. ¿Sí? Vas a salir vos a querer dárselo a otro, darle el gozo al otro. ¿Se entiende esto? Así que la doxología, no se lo olviden, está desde el versículo 3 al 12 del capítulo 1. Ahí está. Antes de salir para el laburo, tómense en esos 15 minutitos, ahí como un resaltador, un lápiz ahí, y denle la gloria a Dios.
Así que vas a cantar la canción que cantamos hoy, más o menos ahí, medio desafinada ahí. Aleluya, aleluya. Si quiere venir al fin del mundo, que venga. ¿Se entiende? Entonces, qué importante. Vas a sentir la comunión con el Señor. Porque toda esa parte está preparada por el Espíritu Santo para que arrancar un tema que te digo el sufrimiento ya arranque mirando al Padre, mirando que sos heredero por el Hijo y que el Espíritu Santo está con vos. ¿Sí? Dale un aplauso al Señor. Qué bueno. Ahí. Mañana lo ven esto. Teología trinitaria. Bien. Tercero, el punto tercero para tener victoria en el sufrimiento es la relación con Dios. La relación con Dios empieza, obviamente, ¿dónde terminó la doxología trinitaria? ¿En qué versículo? ¿En qué versículo terminó la doxología trinitaria? En el 12. Entonces ahora empieza Pedro a desarrollar otro tema. De la doxología trinitaria, en el versículo 13, sigue ahí nomás al toque, ahí cortita la pelota, ahí nomás, con el versículo 13 va a hablar de la relación con Dios. Para que no se quede un marco teórico. Decirle a tu hermano para que no sea un marco teórico. Claro. Si vos querés, entonces no es solamente fideos y las cosas acá. No, ahora ponelos en el agua. Ahora sí. Relación. Ahora, si vos querés vivir todo esto, esa teoría de lo que te dio ahí, la doxología, ahora relación con Dios. Y Pedro pasa a manifestar la relación con Dios, que va a ser lo que va a permitir ser el primer marco de referencia frente al dolor, frente a la crisis. Así que la relación con Dios empieza en el versículo 13 y termina en el capítulo 2:10. Todo ese punto, desde el versículo 13 al 2:10, pasa hasta el otro capítulo. Va a hablar de la relación que tiene con Dios. Eso va a hablar Pedro. Es una carta, hermano, está escrita en un salame, Pedro. El Espíritu Santo le va dando. Él sabe muy bien cómo vienen las notas musicales, cómo va combinado esto. Y que vos tenés que escucharlo, que yo también. Así que está clarito. Comienza alabando a Dios. Siempre dijimos eso, ¿no? Comenzar la mañana alabando a Dios. ¿Así o no? ¿Lo probaron eso? Y comenzar la mañana, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y después empezar con la relación con Dios. ¿Cómo estoy yo con Dios? Relación con Dios. ¿Lo decimos juntos? Vamos. Relación con Dios. Ya no es marco teórico. No es un catecismo. Ya no es cómo ando yo, qué onda, chico, con Dios. Yo con Dios. La relación con Dios. Bien. Entonces empieza del capítulo 1:3. Perdón, desde el capítulo 3, versículo 13 al capítulo 2:10. Y va a mencionar en todo eso 4 cosas. La santidad. Del 13 al 16 va a hablar de la santidad, al punto tal que se va a pasar de rosca. ¿Dónde está el pasaje de rosca? Sean santos como yo soy santo. Dice como yo soy santo. No dice Pedro, como yo soy santo. No. Como dijo Dios le dijo a Israel en el Antiguo Testamento, sed santos como yo soy, porque yo soy santo. Eso ya te hace revisar todo. Sed santos porque yo soy santo. Santidad. Del 1 al 13, del 13 al 16, perdón. Del 13 al 16 tiene la santidad. Del 17, del versículo 17 al 21, tienes el temor de Dios. Tienes que pensar de que tienes que tener el temor a Dios. Hay que tener el temor a Dios. El temor de Dios. Hay que tener el temor de Dios. Se tiene que cuestionar un creyente cuando no tiene temor de Dios. Cuidado, que una gracia sin el temor de Dios tiene que pensar si realmente está gozando de la gracia de Dios. Tiene que haber temor de Dios. Esa quiero que la veas bien. Ojo. Cuando cortes el pancito, ojo cuando metes la manteca y la mermelada. Ojo. Es el temor de Dios. No es la gracia solo, no es pan solo. La gracia, gloria a Dios,
Yo no me lo merezco, no valgo nada, pero soy su hijo, me perdona, me limpia, pero ojo que tenga el temor de Dios. Sí que hay el temor de Dios. Es decir, a Dios no le puedes tomar el pelo. No se lo tomas a otro, se me mande tuyo, che, no me quieras cancherear, se lo va a hacer a Dios. A Dios se lo va a hacer, ¿qué ocurrencia? Más vale que diga, mirá, soy un salame, no puedo, no respondo a esta expectativa tuya. Más vale que confiese, ¿sí? Que confiese al Señor. Temor de Dios, fundamental. Guarda que no reconocer, no estoy bien, guarda, no reconocer, ojo, falta de temor de Dios, que Dios te conoce adentro. Dios te conoce. Bueno, entonces, su punto A de la relación con Dios, del 13 al 16, santidad. Su punto B, temor de Dios, del 17 al 21. ¿Vieron que va siguiendo los versículos, no? ¿Se dan cuenta, no? Punto C de la relación con Dios, sinceridad fraternal. Dios te bendiga, hermana, ¿cómo estás? Que seas sincero. Sinceridad fraternal. Va a hablar la sinceridad. Que diga entre nosotros, la sinceridad fraternal. ¿Sí? Decía a tu hermano, sin maquillaje. Sin maquillaje. Somos hermanos. Esto va a estar desde el 22 al 23. Esos dos versículos van a estar, ¿sí? Tiene una expresión muy sencilla. ¿Quiero leer? Versículo 22. Rapidito van a siguiéndolo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Listo. No siga hablando, pastor Hugo, ya está clarito. Yo voy a hablar yo. ¿Sí? Ya está todo. ¿Sí? El amor no fingido, ¿o no? Está clarito, así que listo. No hay, a buen entendedor decía el dicho, ¿no? Pocas palabras. El amor no fingido. Bueno, el subpunto B de la relación con Dios es importante en un contexto de la obra material, como en el caso de los judíos, que el templo, Jerusalén, las cosas. Bueno, vamos a ver la edificación espiritual que va a haber, que está en el capítulo 2, y acá pasamos al otro capítulo, del 4 al 10. Va a hablar de que somos una edificación espiritual. Pablo lo va a desarrollar este tema, Pablo va a decir que somos el templo del Espíritu Santo, a los Corintios y todo eso. Pablo toma el mismo concepto que toma Pedro, pero acá Pedro no se lo priva, aclara de que tiene una edificación espiritual. ¿Cuál, pastor? Leanlo mañana, ahí tiene los versículos. Del 4 al 10, una edificación espiritual. De esto se trata, porque a veces en el servicio al Señor, que toma formas, mobiliario, espacios, horario, podemos empezar a mirar esa clase de edificación solamente y no la espiritual. Y nos entretenemos en cosas sí, que tenemos que mantener, obviamente, y tener, pero cuidado cuando esas están quitando lo espiritual. Una edificación espiritual. Así los hermanos Medrano están con un templo humilde. Ramón también está allí en el Chaco con un templo humilde. Lo importante es una edificación espiritual. Una edificación espiritual. Eso es lo importante. Así que tengamos en cuenta ese detalle. Bien. ¿Lo van siguiendo hasta acá o voy muy rápido? ¿Voy bien? Yo les tiro los jefes. Después ustedes en casa mañana lo siguen. No traten de hacerlo mañana completo. No se hagan problemas. Tomen una parte y disfrútenla y desarrollenla. Bien, así conocen bien la carta. Bien. Punto 4. Relaciones humanas. Ya hemos visto relaciones con Dios. Relación con Dios, ahora relaciones humanas. ¡Wow! Los vínculos humanos. O sea, decir conmigo, entre nosotros. Entre nosotros. Ahí está, eso. Las relaciones humanas. Va a desarrollarlo también. Y comienza desde el capítulo 2:11. Acuérdate que lo último, la relación con Dios fue hasta el versículo 10 del capítulo 2. Ahora, capítulo 2, versículo 11 al capítulo 3:12. Casi 10 versículos vamos a trabajar ahí. Así que acá los que predican tienen temas para elegir. Porque conocemos textos sueltos, pero ahora lo que estás teniendo es ubicarlos en su lugar. Bien, aquí vamos a ver entonces
Primero, A, de las relaciones humanas, subpunto A, la relación cívica. Nosotros con las autoridades y con el sistema político que nos gobierna, si una monarquía, una democracia, o aún una tiranía, como nos tocó vivir en algún momento, bueno, relación cívica, guarda que no es pavada, que hable de relación cívica Pedro, que están bajo un imperio que los gobierna, que está en Italia, en Roma, y llega hasta Jerusalén. Y los domina, y hay que pagar los impuestos, y el soldado extranjero, el mercenario, te obliga. No es fácil. Y ahí habla de la relación cívica, las relaciones cívicas que tenemos, ¿sí? En el contexto político que sea. Capítulo 2, del 11 al 17. Tienen allí 6 versículos para las relaciones cívicas de las autoridades. Subpunto B. La relación de trabajo. La relación de trabajo en condición de aquella época, como la de siervos. Había dos clases sociales, el trompa y los siervos, los hermanos siervos. Pero estamos hablando de 2000 años atrás, ¿sí? Eran siervos. Así que, condiciones de trabajo. Es decir, ¿qué hago con el trompa? ¿Qué hago con el capataz? ¿Qué hago con el jefe? ¿Cómo es la mano? ¿Sí? Yo como cristiano. Puede ser que la carta es a los elegidos. La carta es a los elegidos, al creyente, al creyente que mañana a la mañana tiene que entrar, tiene el horario y la cara del tipo este o la de la tipa esta, así que imagínense, y escuchar sus órdenes y etcétera, etcétera, y las injusticias y bueno, así que ahí tienen ustedes las relaciones laborales o de trabajo, en estas relaciones humanas. Subpunto C, o, miren, escuchen muchachas, las que tienen el anillo, la relación de las esposas. Estamos hablando de relaciones con los ángeles, ¿no? Relaciones humanas, con tipos que se tienen que afeitar todos los días, algunos se afeitan por lo el que usa la camisa planchada y el que la usa arrugada, y que vive en la cama y tirando de la sábana. Le habla a la esposa. Las relaciones humanas, hay una parte que aquí ya después que yo hablo de la relación con Dios, ahora te hablo de esto, dice el Espíritu Santo a través de Pedro, la relación con la esposa. Bueno, en la relación cívica está del 11 al 17, la relación de trabajo del capítulo 2, versículo 18 al 25, del 18 al 25 está la relación de trabajo. La relación de la esposa, capítulo 3, el otro capítulo, del 1 al 6, son 5 versículos. Es verdad que las condiciones sociales cambiaron, obviamente, que había mucha cultura oriental, donde la mujer, por supuesto, estaba en otro lugar, el hombre en otro, ha cambiado mucho, ¿sí? Pero el respeto, los sentimientos y las correspondencias, obviamente, no cambian. La relación de los maridos, su punto D, había para nosotros también, Relación del marido, capítulo 3, del 1 al 7. Estamos en el subpunto de las relaciones humanas. Repito, capítulo 3, del 1 al 7, para nosotros los maridos. Subpunto de las relaciones humanas, relaciones conflictivas. ¿Qué hago con la relación de injusticia? Las conflictivas. Esta gente, estos vecinos, o lo que fuere, que las injusticias que tuvo que vivir, relaciones conflictivas. ¿La viven los creyentes también o no? ¿No la viven? Sí que la viven. Bueno, las relaciones conflictivas, ahí las tienen. Es un manual pastoral esto, ¿o no? Realmente. Bueno, vamos al punto 5, con esto estamos terminando. Este punto, el 5, se llama relaciones éticas. Relaciones éticas. Desde el capítulo 3, versículo 13, acuérdense que las relaciones conflictivas terminaron en el 12, versículo 12. Así que esto va desde el capítulo 3:13 al capítulo 5:11. Abarca todo eso. Las relaciones éticas y de justicia, noten.
Este punto 5 es relaciones éticas y de justicia. ¿Sí? Las cosas justas o los problemas de la justicia, ¿no? También. Bueno, en las relaciones éticas y de justicia, su punto A, conciencia limpia. Y me acusaron de tal cosa. Bueno, vos tenés la conciencia limpia. Así que conciencia limpia, eso está en el capítulo 3 del 13 al 17. Del 13 al 17. Conciencia limpia. Su punto B, el ejemplo de Cristo. 3:18. Capítulo 3, versículo 18. Dice, consideren a aquel que sufrió tal contradicciones. ¿Se acuerdan? Consideren a aquel que sufrió tal contradicciones, tantas injusticias contra sí mismo. Considérenlo. Bueno, su punto C, bautismo y conciencia. La chica está por bautizar, Bautismo, ahí está el bautismo, Bautismo y conciencia. Es decir, el bautismo, los que ya nos hemos bautizado, o los que se van a bautizar, tener conciencia, ¿qué hice? Ahí lo va a tratar Pedro también, el bautismo. El bautismo como hecho referente, para yo tomar conciencia. ¿Para qué me bauticé? ¿Por qué? ¿O qué tendría que hacer? ¿A qué me tengo que remitir? 3:21, versículo 3:21. Perseverancia. Su punto D, perseverancia, su punto D, en las relaciones éticas y de justicia. Perseverancia, o sea, no cansarnos de hacer el bien. Capítulo 4, del 7 al 19, la perseverancia. Su punto E, se fue Julia. ¿Quién tiene para ella y para mí? Misión pastoral, ahí está. Ahí, Julia, anótatelo. Su punto E. Misión pastoral, capítulo 5, del 1 al 5. A los ancianos, a los pastores, o a los que están a cargo de grupos, dice, no tomen señorío del rebaño, ¿sí? No tomen. Y al rebaño le dice, se supone a sus pastores, Dice, no como teniendo señorío sobre ellos, porque son dueños, vos sos dueño de los hermanos, porque sos el pastor, no sos el dueño de los hermanos, Eso es importante, no sos el dueño, Ahí está. Entonces se te confió un rebaño, ovejas que no son tuyos, son del Señor. ¿Se entiende eso? Así que es muy importante eso. Él como pastor también, Pedro como pastor. Misión pastoral, cuando tenga ahí entonces, capítulo 5, del 1 al 5. Bien, voy a repasar todo el bosquejo y después termino con la conclusión. Ustedes imagínense si yo tengo que leer estos versículos. Días, digamos. Yo les doy la hoja de ruta, lo trabajan ustedes, pero ustedes ya tienen toda la hoja de ruta. Ustedes habrán notado de que el bosquejo exegético va entrando con una llave que va abriendo todo, se llama relación. ¿Notaron? Y que el tema que nos convoca es victoria sobre el sufrimiento. Entonces, acuérdense de eso. Siempre recuerden de eso. Y nos lleva a que para tener victoria tenemos que tener entonces ya en la salutación recordar de que somos elegidos, aun cuando estemos quizás sufriendo ser expatriados, haber perdido cosas, estar en soledad, etcétera, etcétera. Ellos estaban expatriados políticamente. Como le pasó a muchos argentinos en el tiempo de la dictadura, que tuvieron que irse del país, eran expatriados, muchos vivían en Francia, otros en España, mucha gente se fue para salvar su vida, pues la tenía marcada, ¿sí? Ahora que se está ahora que se recordó hace poco el tema de esta semana, el tema de la dictadura, del golpe y todo eso, ¿no? Nosotros, los Dios nos cuidó, etcétera, etcétera, pero mucha gente no fue así, miles murieron, ¿sí? Y muchos se salvaron, artistas, todos se fueron. Tuvieron que irse, porque si no, desaparecían. Así que eso es el expatriado, que se tiene que ir. No está en otro lugar, se tiene que ir a su país, se tiene que ir. Así que bueno, está dirigida hacia ellos, y la gente que escapa, que se fuga. Y estamos, acuérdate de esto,
Es importante esto, acordate, elegido desde la eternidad, antes que naciera tu madre, tu padre, mi abuela, mi abuelo, y ya Dios ya me conocía, y ya estaba elegido, por la presencia de Dios. Y está bien orar así: Señor, vos me conoces desde antes que yo naciera. Está bueno, no sé si alguno de ustedes hace esa oración, pero está bueno. Si vos me conocés desde antes que naciera mamá, desde antes que naciera mamá ya me conocías. Eso está buenísimo, me habías elegido. Así que qué importante te va a ayudar en medio del dolor, en medio de las incertidumbres. En la doxología trinitaria, acordate de que intervinieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando bautiza a la chica de los feriantes ahora en la Semana Santa, voy a decir: bajo su testimonio yo te bautizo en el nombre del Padre, está de acuerdo, el Hijo está de acuerdo y el Espíritu Santo están de acuerdo. Si sos hija de Dios, te has salvado. Amén. Entonces, estamos hablando justamente de que la Trinidad intervino para nosotros, desde el Padre que nos dio la esperanza, el Hijo que hizo el sacrificio y el Espíritu Santo que nos comunicó todo esto y nos sigue comunicando. En la relación con Dios es fundamental, es fuerte esto, especialmente cuando te chocas con ese versículo: sed santos porque yo soy santo, pues, te hace añicos. Pero gloria a Dios si tenemos que pedir perdón, si tenemos que volver. Señor, perdoname, ayúdame a salir de esto. Y ahí se pone en juego también el temor de Dios, que tengamos temor de Dios. Y la sinceridad justamente fraternal, ¿sí? En una relación con Dios no puedo decir que amamos a Dios y estoy sintiendo algo en contra del hermano. No significa estar coincidiendo con el hermano, porque todos somos distintos, ¿sí? Pero no puede ser, ¿sí? No se puede guardar algo, ¿sí? Y que todo tiene que ver, lo que hagas, limpiar el templo, los departamentos de la iglesia, las sillas, pintar la iglesia, comprar un terreno para abrir una iglesia, todo, pero todas las cosas tienen que ser para una edificación espiritual. ¿Por qué? Porque si hay edificación espiritual, entonces el dolor, el sacrificio que haces no te va a producir amargura. Ahora, cuando vos lo haces por lo físico, y te va a hacer pesada la silla, comprarte el sacrificio que hiciste, y sos el único que la compró y que la trajo, porque no estás mirando una edificación espiritual, estás mirando algo material, y te hace añico, lo material te añico. Te pasaste el trapo, si te reconocieron bien, y si no te reconocieron te sentís mal, porque nadie, yo limpié la iglesia y nadie se dio cuenta, nadie me dio gracias. Porque no hay una edificación espiritual. Estoy mirando lo material. Cuidado. La relación con Dios involucra esto. Involucra esto. Por eso el dolor se agiganta o el dolor se sobrelleva. Limpiaste y te pasaron, te fijaron todo lo que fuera. O sos el que hace todo el sacrificio. Pero como lo haces con gozo con el Señor, lo haces para el Señor. ¿Sí? Yo he conocido gente que he visto así trabajar para la iglesia, gente humilde, sencilla, y siempre igual, haciendo siempre eso, porque lo hacían para el Señor. Capaz que no predicaban, quizás no enseñaban, no cantaban, pero lo que hacían lo hacían para el Señor. Es lo que tocaba hacer. Y eso marca un ejemplo fundamental. Y siempre tienen gozo, siempre tienen gozo. Las relaciones humanas, acordate, con todo lo que es la relación cívica, ¿sí? Con todo lo que significa para nosotros convivir en una relación cívica acá en nuestro país. Las relaciones de trabajo, cada uno está tan común, está tan especial como que cada uno trabaja en lo suyo. La relación cotidiana de la esposa, la relación cotidiana del marido, las relaciones conflictivas que tenemos todos, esas situaciones que no sabemos cómo resolverlas. Y luego tenemos también las relaciones éticas y de justicia que tenemos que vivir, y que nos aprietan, que tengamos en todo una conciencia limpia de lo que estamos haciendo, tengamos el ejemplo de Cristo, ¿sí? Recordemos en algún momento, si nos estamos preparando, yo me tengo que recordar que un día me bauticé porque me había arrepentido y confesé a Jesús. Conciencia de bautismo, tengamos la conciencia del bautismo, y perseverar, seguir siempre adelante. Siempre sigue adelante, siempre sigue adelante. Y la misión pastoral, ¿sí? A aquellos que les toca desarrollarla en el ámbito que sea. Finalizo con 1 Pedro 5:10. ¿Lo quieren leer? 1 Pedro 5:10, ¿quién lo quiere leer? Sí. Se me cumplió el horario. 1 Pedro 5:10, a ver.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, acuérdense que es una carta, se viene la mano en contra, se viene, escribe esta carta, si prepárense, dice, después que hayan padecido por un tiempo, que el Señor los afirme, los perfeccione y todo eso. Preparate, Ana, para cantar esa canción. Bueno, anoten, subpunto A, en el capítulo 5, versículo 6, humillarse. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Y esto parece que funciona así. ¿Ok? Bueno, tú vas a humillarte y cuando sea el tiempo te vas a hacer. Si lo dice, si lo hubiera hecho otro, digo, nada, ¿te parece a vos? No. Pero si lo dice, yo quiero que pensarte, bueno, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará, ¿sí? O los va a reivindicar cuando fuere tiempo. Así que hay un momento que Dios va a preparar para nosotros. Probablemente que si esto no sucede, algo nos sucedió a nosotros. Si de alguna manera no pusimos nosotros toda la carne en la bifera. Bien, humillarse. Subpunto B de esta conclusión que se llama la gracia de Dios, dejar la ansiedad. Capítulo 5, versículo 7. Por nada estén ansiosos, sino que sean conocidas las peticiones de ustedes con toda oración y súplica en el Espíritu. Que vas en el Espíritu, no solamente las haces oralmente, sino que lo sentís, lo llevas en el Espíritu. Él ayuda al Señor, ayuda al Señor. Y la ansiedad va a estar ahí como una pulsión adentro de la ansiedad. Así que cuidado con la ansiedad, porque eso va a abrirte espacios de enfermedad donde el dolor va a ser más grande, la ansiedad. Humillarse, dejar la ansiedad. Subpunto C, resistir al diablo, a vuestro adversario, el diablo que anda como león, rugiente, buscando a quien devorar. Más de un evangelista ha dicho que no es el león, sino que se hace el león. ¿Cómo el león viene? ¿No? El león es el Señor, pero él se hace. Gusta asustar a la gente. Dice que anda alrededor, dice, como león rugiente buscando, dice, y va a decir clarito, vuestro adversario el diablo. Entonces, que el enemigo ya viene hablando de que no son los hermanos, aunque puede ser el instrumento que el diablo use, no son ellos. Al contrario, es el amor fraternal, todo eso. Dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Buscando, guarda, que capaz que el tipo no se reclamó, buscando a quién devorar. Así que bueno. Resistir al enemigo, capítulo 5, versículo 9. Anótenlo, que es el punto C de la gracia de Dios. Resistir al enemigo, capítulo 5, versículo 9. Estamos en las conclusiones de la carta. Subpunto D, consideración fraterna o fraternal, 5, 9. A ver, ¿quién lo quiere leer? Porque así nos leemos. ¿Por qué te va a hacer para tu hermano, para mí? Quiero que lo digas. Quiero que lo digas a mí, preciso los hermanos. A ver, vamos, lo necesitamos. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que vos podés decirme, Hugo o pastor, a los demás también les pasa eso. Estás desesperado ahora porque fulano está enfermo en tu familia y el otro hermano también. No es para que no te prestemos atención, pero no pienses que vos sos el único que perdió un ser querido, que tal cosa. No sos el único, porque los mismos padecimientos le pasan a los hermanos en todo el mundo. Lo que pasa es que nos duele cuando nos toca a nosotros. Así que fortalecer también, porque también le pasa a nosotros. Esto también te va a dar fortaleza. ¿Sí? Te va a dar fortaleza contra el dolor, te va a ayudar contra el dolor. Porque hay otros que también lloran, ¿se entiende? Hay otros que necesitan ayuda también. Y te va a levantar. Así que hay que hacer tripa al corazón también en este aspecto. Consideración fraternal. Es decir, que a mi hermano también le está pasando, o le puede pasar, o le pasó, a mi hermano también le pasó. ¿Cómo no te voy a entender?
Por eso hay que tener mucho cuidado de no entrar en juicio por lo que está pasando el hermano. Hay que tener cuidado en este sentido. Bueno, y una cosa que me gusta mucho, y lo va a leer de vuelta Andrea, su punto es el perfeccionamiento, te establece, te fortalece. A ver, vamos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, gloria a Dios. Y cuando saludas a tu hermano, recuerda que te ha elegido. Y cuando te saludas a los hermanos, ¿sí? Sepas que estás elegido. Amén. Amén. En tu relación con el Señor, ¿sí? Que lleve justamente a soportar los dolores, sabiendo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ponete a prueba en las relaciones humanas, en el día a día con los hermanos, en lo que sentimos, etcétera, etcétera. Así que en todas estas cosas, podamos estar enfrentando el dolor y encontrando victoria. Amén. Sí, porque el dolor, claro que lo vamos a vivir. Jesús, en el mundo tendrás aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Ponete de pie, vamos a cantar esta canción. Le damos un aplauso al Señor. Llévate el cuerpo los pies. Vamos, Anita, ven. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él quería conmigo, más el Dios, Mas el de Dios toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo nos nos perfeccione, nos fortalezca, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. A Él sea la gloria por siempre.